Estás oyendo Ecos de Transformación, este espacio, lugar que hemos ideado para ti, para que a partir de historias y circunstancias reales puedas escuchar esos momentos de sanación o esos momentos en donde todos y cada uno de nosotros nos transformamos a partir de la historia o a partir de la vivencia de alguien más. Si te han gustado los episodios, si te ha gustado el contenido, no dejes de seguirnos. Suscríbete al canal y permítenos seguir manteniéndote y dándote la mayor cantidad de contenido posible para ti. Crecer con aliados siempre es divertido, pero crecer con alguien que se vuelve tu cómplice y muchas veces incluso hasta tu tapadera y ese lugar donde siempre podías con una mirada encontrar risas y también encontrar regaños. La persona que te voy a presentar a continuación es fundamental, no solo en el momento de mi niñez y de mi infancia, sino a lo largo de todo mi vida. Y tengo la fortuna de además llamarla mi hermana. Cintia Medina. Oli. Bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nerviosa? Pues es algo un poco normal contigo. ¿Por qué? ¿Por qué normal? Porque uno nunca sabe qué puede pasar. ¿Por dónde va a salir las cosas? Por dónde va a venir el madrazo, pero bueno. Bueno, pero como decían el otro día en la comida familiar, ¿no? Uno va abriendo, No. uno va picando piedra, va abriendo espacios, va trabajando, ¿no? Por la familia y ya. No, pero no has visto el otro lado. Él jura que viene abriendo, pero en realidad todos venimos así madreados y salpicados de qué bueno que estamos trabajando todos. ¿Quién me avisó que ya íbamos a trabajar ese punto? ¿Alguien le preguntaron? Sí, justo. Es como, ¿no? Mi mamá, pues, tuvimos una ceremonia y fue Jessica, ¿no? Y entonces mi mamá dice, me la pasé fatal. Y yo, pues si ya saben que cuando uno trabaja y cuando van dos, peor, pues... Sí. Oye, hermana, no, qué gusto que estés en este espacio. Este espacio está diseñado justo para compartir nuestras vivencias y nuestras historias. Y en nuestro caso, en nuestra familia, son muchas. Sobran. Hay demasiadas. Sería injusto de mi lado decir, no, esta es la más importante o esta no. Pero quizás es un poco compartir para ti qué ha sido sanar. Sé que no ha sido un camino fácil, sé que ha sido rudo, sé que, sé que además conforme más avanzamos, más sensibles nos hacemos a los movimientos de los demás. Y cuando menos nos damos cuenta, lo que mueve uno lo mueven los demás. ¿Qué ha sido para ti tener a un hermano loco metido en esto y apasionado de la sanación, dando cursos en su momento, en algún punto, casi todos los fines de semana? Pues que ha sido una montaña rusa, definitivamente, ¿no? Porque al final de cuentas, como dices, ¿no? Según tú vas abriendo camino, pero en realidad hemos visto el desmadre que dejaste atrás y todos así de, sí, sí, todo está bien, estamos trabajando por el equipo. Sí, sí, justo. Que se empiezan a botar los Sí, los pernos. cuando te volteas estás por acá, pero cuando viste dije, no, ya valió más, aquí viene el agua. Entonces, eso ha sido. Creo que tarde o temprano por algo elegimos esta tribu y esta familia. Y Ruda, ¿eh? Sí, Ruda. ¿no? Entonces, y también el entender y aceptar como cada proceso de cada uno y el, pues, hay 1000 mecanismos para llegar a un objetivo y cada quien decide por dónde, ¿no? Entonces, sí digamos que abres un poco por ahí, pero cada quien a su modo va trabajando y va haciendo como sus... Y porque además cada quien es su propia realidad, ¿no? O sea... Y sus verdades, que dentro de cada uno de nosotros no conocíamos la verdad. Y que además, la verdad, de acuerdo a lo que hoy te acuerdas. A la experiencia de cada uno, claro. Y que entonces sabemos que si esa experiencia está marcada por las heridas y las historias, pues ¿para qué discutimos algo que pasó hace 20 años o 30 años donde tú lo recuerdas de una manera, yo de otra, o mi mamá, cuando cada uno tiene su propia verdad y construyó a su propia narrativa, ¿no? Pero creo que justo es ese punto que dices, que es muchas veces cuando sanamos, lo primero que hacemos es entrar en cagadero o que generamos caos.
y creemos que va a acabar en algún punto ese No, proceso de el proceso sanación. no acaba. Sí, es algo que yo comparo porque dicen, qué padre que tu familia todos están metidos y yo no. O sea, hoy lo ves bonito porque ya pasó el caos y les digo, la verdad es que en esto no deja de, ¿no? O sea, cuando tú te vuelves consciente de algo, te das cuenta que no te puedes hacer tan pendejo, porque sí te puedes hacer pendejo, por supuesto, ¿no? Puedes Pero jugar a hacerte exacto, por pendejo, eso puedes ahí como que hacer como que no maquillarlo. pasa. Pero la verdad es otra. Entonces, ahorita que preguntas qué ha sido para mí esa experiencia, pues yo llevaba callándome muchas cosas y el hecho que tú decidas abrir, para mí fue el, güey, ¿por qué no me preguntaste? O sea, ¿quién te dijo que tenías que moverle por ahí? Entonces, sí fue fuerte, pero la verdad es que también es, pues, tarde o temprano un peso que necesitaba yo quitarme, ¿no? Entonces, interesante. Y, y que, sin hablar de tiempos, que está mejor hacerlo al momento que fue, a hacerlo cuando tengas hijos, ¿no? Ah, no, por supuesto. O sea, el entender que tarde o temprano la verdad sale y el saber, ¿no? Porque me acuerdo que en algún curso que tomábamos que mi mamá nos regaló a los 18 años, me decía, ay, pero tú qué tienes que estar cargando. Le dije, es que tú no tienes ni idea mi costal que estoy cargando. O sea, entonces mi mamá se queda así. Entonces tú no sabes las realidades o las experiencias que cada uno tiene, pero definitivamente hoy lo veo y digo, si de mí depende que mis sobrinas o mañana mis hijas no tengan que vivir eso, que si lo deciden está perfecto, ¿no? Pero Y, ellas lo eligen, y o sea, que justo conscientemente. ese es el punto, ¿no? Que nos hemos dejado de pelear con las herramientas, ¿no? O sea, creo que para mí en nuestra familia ha sido muy claro el proceso en el que hemos lidiado, ¿no? Con al menos el abuso, ¿no? Primero a los abusivos los excluíamos y los exiliábamos fuera de nuestra vida. Después vienen los cómo exiliar algo que está dentro y después, pues no, nunca fue dentro, pero entonces esa misma persona hoy tiene una consecuencia y empezar a mirar cómo todos y cada uno de los puntos comienzan a ser mucho más amables, mucho más manejables, mucho menos dolorosos. Eso no quiere decir que no veamos el abuso o que no incluso nos guste abusar o ser abusados, pero podemos poner límites un poco más claros Es consciente. porque sabemos qué es lo que nos mueve, ¿no? Sí, totalmente. El hecho de ya ser consciente de y no hacerlo por inconsciencia, creo que ya es una ganancia. Porque como te digo, o sea, si así lo eligen, mañana lo voy a respetar, pero conscientemente, ¿no? Y tampoco en el sobrecuidado o tampoco, Totalmente. porque al Porque final, caes al otro lado. y es lo mismo, entonces volvemos al punto, ¿no? Más bien te comparto ambas herramientas y tú sabes con cuál lidias. A mí me funciona esta, ¿no? Pero si a ti te funciona esta otra, dale. Totalmente. O quizás encuentras tres más, porque una de las cosas que al menos yo me he sorprendido muchísimo, por ejemplo, con mis sobrinas y mis sobrinos, es la capacidad que tienen diferente ya de resolver, ¿sabes? De negociar, De decir, de hablar, de expresar cosas que en otro momento era imposible. Bueno, al menos yo recuerdo que era muy difícil que por expresaran mis supuesto, emociones. de entrada no sabías cómo hacerlo, Ujú. ni entendías lo que estaba pasando, ¿no? O sea, yo como dices con las sobrinas, que es con la que mayor contacto hay, pues te cachas, ¿no? En el ya Ahí está mi saber, historia. ajá, ¿la quiero cuidar o me quiero cuidar, no? Entonces es el respetar también eso y decir, pues te doy las herramientas que a mí me funcionan, tú decide cómo hacerlo, ¿no? Pero no desde una sobreprotección, sino existe estas opciones. Y confiando también creo en las herramientas que se han dado, ¿no? O sea, es decir, en las herramientas de comunicación, en las herramientas de horizontalidad, porque yo creo que hoy en nuestra familia si algo peca es de horizontal. O sea, hoy todos tenemos la opinión, todos hablamos, todos decimos, todos nos peleamos, todos sabemos que vamos a llegar a un acuerdo, pero ya no estamos queriendo seguir la instrucción de alguno en particular, ¿no? Sí. O pretender. Ujú, ujú. O sea, ya sabemos quién es Cintia, ya sabemos quién. Y esa naturalidad también nos hace actuar desde lugares completamente diferentes. Y no deja de haber todavía temas Ah, no, y nunca van a dejar de haber temas. y de Insisto, salir secretos. insisto.
No lo dudo. O sea, te puedo decir que de este lado ya no hay secretos. O sea, si algo aprendido, digo, ¿para qué? ¿No? O sea, si de por sí nunca me han gustado los secretos, o sea, las mentiras para mí siempre me han descompuesto. Y el hecho de saber que yo tenía una mentira que no decía, pues no una mentira, ¿no? Pero pues un secreto. Una falta de verdad. Ajá. Entonces decía, ¿por qué muestro algo que no es una mentira, ¿no? El que pensaran que había ciertas cosas o dices, güey, pues si no te gustan, pues no las hagas. Entonces, y el entender, ¿no? Las repercusiones que pueden tener estas, no solo aquí, sino en todo el sistema. ¿Y qué tanto, hermana, esa integración viene cuando te mudas a Monterrey? O sea, ¿qué tanto la distancia ayuda, no ayuda? Pues no sé si ayuda. Te puedo decir que a mí la distancia más bien me reencontró conmigo, ¿no? Ayudó a separarte de la inercia. Como al soltar esta parte de el que yo creciera siendo pues es la niña del 10, es la niña perfecta, es la niña no sé qué, bla, bla, bla. Y decir, no, o sea, me voy a vivir con mi pareja, o sea, como cortar, Rompo las reglas, completamente las reglas y el decir, y eso no me hace mal, ¿no? Porque ahí todavía había ciertas cosas de que yo no terminaba de decir, ¿no? Pero yo ya estaba clara que esto ya me estaba sobrepasando. Y el hecho de irme, vivir con mi pareja, terminar, que caiga una pandemia y encontrarme conmigo, ahí fue un golpe que yo dije, ¡ay, la madre, esta soy yo! Y creo que además irte a vivir con una pareja, confrontarte con aquello que te tuviste que confrontar en la realidad de la moralidad, no la moralidad, la proyección de lo que creías que versus lo que La realidad. realmente. Y hoy volvemos a lo mismo, y al pretender no está pasando nada, ¿no? Sí, sí. Y creo que ahí es donde realmente mides el precio de la traición y mides el precio de la traición hacia ti, ¿no? Este punto de decir, no estoy dispuesta a seguirme traicionando. Sí, exacto, el retomar a ver, si tú ya cancelaste una boda, como por qué no puedes cancelar esta relación donde no eres feliz, ¿no? O sea, el hacerme hoy primero caso, ponerme a mí primero que cualquier otra cosa, fue así como, y me acuerdo, ¿no? Decía, me regreso a México, me quedo aquí, ¿qué hago? O sea, estoy en una ciudad donde no tengo a nadie, que sus amigos eran mis amigos, y fue porque al final del día te vas a vivir allá, sí por trabajo, pero sí, pero pero acomodando las piezas. Claro, no me voy sola, o sea, sí me voy, pero no me voy sola, o sea, todo estaba perfectamente. Y acomodando las cosas, porque quizás si no hubiera estado en esa relación, quizás la posibilidad de Monterrey ni hubiera figurado en la posibilidad. No lo hubiera empujado a que fuera, claro, ¿sabes? por supuesto. Acomodando las Me cosas. la facilité porque dije, ya me cansé de estar viajando cada 15 días, ¿no? O sea, era un fin él, un fin yo, y es desgastante. Y también creo poner distancia, porque sí creo que nuestra familia es ruda. O sea, sí jala mucha energía y creo que parte de lo que en esa búsqueda de realmente poner el ya no ser la hija perfecta o ya no ser la de 10 o ya no ser, sí se necesitaba un poco de distancia, que es después la misma que toma Jessica a su manera y a su forma. Como siempre le sale el pinche tiro por la culata a la vieja, ¿no? Pero es finalmente el cómo de alguna manera buscamos separarnos de nuestras familias para transformarlas de alguna manera. Sí, y yo creo que un poco fue el cortar esto de, pues sí, todo el mundo decía que Cintia es perfecta, Cintia lo hacía muy bien, pero Cintia no se lo creía, ¿no? Y fue pues sí me voy a demostrar que sí puedo, y es en donde yo me doy cuenta las posibilidades que realmente tengo, conscientemente, o sea. Ajá. Y viene la pandemia. Y en la pandemia. Viene la pandemia. Es la pandemia justo un mes después de que yo termino con mi pareja, en donde yo ya traía una proyección muy clara y el madrazo de realidad. Yo me acuerdo perfectamente que estaba en un departamento que para mí era como mi sueño. O sea, yo decía, no puedo creer que yo tengo este departamento y es mío en donde quiero y como quiero, en la zona que quiero. Y era impactante como para mí era negro. O sea, cayó un momento en la pandemia porque obviamente las ventas no había, obviamente no había bonos. Sí, no se movía nada. Exacto, entonces me acuerdo que yo estuve en un momento de decir, ¿vendo o no vendo a la diva, no? A la yegua, porque vi mi cuenta cero, o sea, 0 pesos, y dije, ¿y ahora? Y era un mundo donde yo cerraba los ojos, me acuerdo que tenía un sillón como este, que yo me metía abajo el sillón y así como niña chiquita dije, ¿qué hago aquí?
O sea, fue el primer vez que yo toco fondo y digo, siempre yo tenía a mis papás, a una señora que nos ayudaba a la limpieza, a un perro que me movía la cola, o sea, siempre yo tuve a alguien que me cuidara, ¿no? Y ahora fue, ¿y qué hago con esta? O sea, yo me acuerdo que yo nunca había ido a una boda sola, yo nunca había ido al cine sola, o sea, yo no sabía estar sola, porque yo siempre necesitaba estar con alguien para callar mi cabeza. Entonces fue así como, ¿qué hago ahora yo con esta en una pandemia sin mi familia y en una ciudad que pues, no es mía? Y además, paralelamente, pasando un caos en nuestra familia que Y volteando hacia México y digo, no quiero ir allá. O sea, también teniendo claro que no era una realidad no quiero regresar a a la eso. que te querías ni siquiera acercar durante la pandemia, porque, o sea, porque a lo lejos se veían los putazos rudos. Sí, 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 o sea, La qué verdad, pinche necesidad de yo estar ahí. la verdad, ¿no? Y creo que parte de esa resignación te lleva a esa aceptación de poder decir, ¿y ahora qué construyo, no? Pues, insisto, vuelvo a lo mismo, ¿no? El encontrarme y el conocerme, para mí fue maravilloso y decir todo esto y el reencontrar de cierto modo a mi niña interior y retomar cosas que yo tenía como olvidado, como el deporte. O sea, es donde yo retomo la natación, o sea, hago un triatlón que nunca me imaginé yo hacer un triatlón. Dije, esto es lo mío. O sea, esta es la niña que le gustaba hacer las cosas y ya no pretender que a los demás lo que quiere. Y en ese camino te ¿Qué? casas. Bueno, no te casas Y todavía. en ese pero- camino me encuentro a alguien que nunca imaginé con el que iba yo a acabar. O sea, el encontrar a una pareja, porque yo, el patrón de mis parejas eran abusivos, de cierto modo, porque no como físicos, pero sí el yo querer todo dar a la pareja, pues estaba siendo yo abusivo conmigo, ¿no? Y entonces el conocer a alguien toda, o sea, como totalmente lo contrario a lo que yo tenía en mente y el que me demostrara que me podía querer por quien yo era y como yo era, con todo y mi genio, o sea, para mí fue como, o sea, ¿se puede de este modo? O sea, y es entender otra parte de mí y fue un caos también, o sea, porque decía, hoy tengo a la pareja de mis sueños, hoy tengo a mi mejor, o sea, estoy con mi mejor amigo, estoy en un lugar seguro donde sé que cualquier cosa puedo correr ahí y a la vez traía yo un tema de mental de cómo, o sea, y ahora por qué no me nace igual, pues sí, porque pues yo estaba acostumbrada a un amor más rudo. Y quizás además, sí de un amor más rudo, pero además de un amor donde tú te perdías. Claro, yo me desbocaba por la pareja. Y lo interesante de la relación ha sido aprender a que ninguno se pierda en el otro. Porque Y que él, somos individuales. porque él se perdía y entonces te sofocaba y era lo que tú decías, no quiero más. Y entonces, Sí, y fue el con una pareja, como fue mi mejor amigo antes de que yo tuviera una intención clara, fue una, ver, así son las cosas, güey, o sea, no te voltees todo hacia mí porque no me interesa, yo busco un hombre, pues, que crea en él, ¿no? Que tenga seguridad, bla, 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 y no me sofoques porque no puedo. Y él desde un principio dejar las cosas claras, o sea, fue maravilloso, porque entonces él se reencuentra y recupera una seguridad que hoy digo, ay, güey, todo eso había ahí, ¿no? Y de este modo también el conocer como mi lado femenino y en mi lado vulnerable de, pues sí, sí me duele, o sea, no soy la niña chiquita que cuidaba a mi hermano de los madrazos, yo quiero ser hoy la que la cuidan. Y en él lo encuentro, ¿no? Y eso estuvo padre. y versus nuestra casa, ¿qué ves de diferente o qué estás haciendo diferente? Pues el respetar, o sea, pues sí, sí, obviamente añoras, pero yo estoy clara que yo estoy mejor acá. O sea, definitivamente, porque además Siempre estoy lo digo, perdón, madre, yo no regresaría a vivir a casa de mis papás, ni aunque me pagaran. O o sea, sea, ni en cuando un vienes, estudio diciéndome te vamos a pagar. No, 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 sí, sí es no puedo. complicado. O sea, sí hay muchas cosas que añoras, pero también llega un punto que, o sea, le dices, Sergio, me urge mi casa. O sea, No, no, o sea, extraño mi espacio, ¿no? nos fuimos a Cuba, ¿no? ¿Qué fueron? 5 días, ¿no? 6 días cortados a la mitad, iban a ser más, pero de verdad era, necesito respirar. O sea, porque mi mamá no va a dejar de ser mi mamá, mi papá no va a dejar de ser mi papá.
yo no voy a dejar de ser yo, ¿no? Y entonces es este punto de decir, yo no puedo, porque no, o sea, ya no. Cada quien su espacio. ¿No? Tú allá, yo acá, te amo, pero ya no comulgo con todo. Más que ya no comulgo, porque al final de cuentas soy una copia, ¿no? No. Pero a mi manera. O sea, hoy no va a ser el porque qué va a decir mi mamá, el que tengo que porque mi hermana me ve, el que no sé qué porque la prima, o sea, porque mi mamá me daba una responsabilidad de, pues es que te van a ver tus primas, pues es que estás en el modelaje, ¿cuántas niñas no te están viendo? Y es que, y yo decía, espérame, o sea, sí, pero yo traigo muchos pedos que adentro no sé ni cómo trabajarlos. Y entonces, obviamente, había un estrés muscular, o sea, tan chiquita y ya teniendo temas musculares, porque además súmale que estaba en una escuela donde me forzaron a hacer algo que yo no era. Entonces, desde ahí hay temas. Y todo ese proceso al día de hoy, ¿qué es de las cosas más significativas para ti? El encontrarme. Sí, de acuerdo, pero ¿qué? O sea, al final me dices, estuve en una escuela donde me forzaron, me generaron, estaba en un estrés brutal, etcétera, etcétera. ¿Qué de todo eso es de las cosas que más hoy utilizas? Y creo que esa es la adrenalina, es esta necesidad de estar constantemente conquistando, aprendiendo, haciendo, Aprendiendo totalmente. moviéndote todo El el cómo tiempo. sí. Sí. No, el cómo sí salir diferente, sí, por supuesto. Porque me acuerdo que en pandemia que me marcaba mi mamá y mi hermana, y es que tu cumpleaños, vas a cumplir tus 30 años sola. Y yo sola, no mames, estoy conmigo. O sea, hoy les digo, para mí la pandemia fue el mejor regalo que yo me pude haber dado, ¿no? De ese hoyo negro que yo no veía cómo salir, al no quiero ni siquiera una pareja porque esta poca madre, esta vieja con la que estoy hoy. Por eso también yo no quería ninguna relación. Decía, otra vez volverme a volcar en alguien, y cuando me doy cuenta que no, que al contrario era un sumar a esta nueva emoción. Sí, cuando rompiste la idea de la familia feliz o del príncipe azul. La pareja perfecta, ¿no? Y al contrario, Disney, puedo andar con mi mejor amigo y echando el desmadre y ser yo y decir las groserías como yo las quiero decir, sin, ay, ¿qué va a decir? Sí, no, o sea, ser yo, 100%, o sea, y yo me acuerdo que le decía, o sea, ya me conoces como amiga, ya me viste de malas, güey, ¿neta quieres? Y me acuerdo perfectamente que, o sea, me dijo, de malas, no, de buenas, todos te pueden ver, de malas, pocos tenemos el privilegio. Para mí fue güey, sí es cierto, porque yo toda la vida ponía mi mejor cara. Y él realmente había conocido la verdad y yo dije, ¡ay, qué valiente! Este güey es muy valiente, o sea. Había un chiste en la familia porque, o sea, le decimos la neni, ¿no? La diva. La diva, porque es mamona, es especial. Y entonces era y se puso loca y todos, y Sergio regresó del triatlón a correr con ella todavía. Y yo, no mames, bueno, no hay manera. Conociendo a mi hermana, no hay manera. Sí, no, mis respetos. O sea, si algo tiene ese hombre es ser perseverante. Sin duda. Pero respetando, además. Sí, seguramente, pero sobre todo respetando el que decía, vete, chingado, o sea, ya no te quiero ver. Ajá. Y no me vas a ver, pero acá estoy, ¿no? O sea, cualquier cosa aquí estoy, porque él dice, ¿no? Para mí, mi fuerte en el triatlón era la natación, pero no contaba con que iba a haber una marea brutal con sargazo y no sé qué. Y entonces él decía que estaba allí en la bici, que no me veía y todo el tiempo pensando, ¿no? Él pero no, si algo es él, es súper competitivo, ¿no? Entonces era tengo que acabar porque quiero ser mejor, pero no la veo. Y entonces desde su forma de ser, cuidándome, cuando me ve en la bici, para él fue así de, ya, acaba su triatlón y sabía que mi coco era la corrida, y entonces acaba el triatlón y se va a correr conmigo y a coacharme así de, vas. Y algo que me encantó fue de, una vez cuando ya veías la meta, fue vas, o sea, ya respetando como esos procesos, ¿no? Y ahí es donde digo, esto es lo que yo quiero, este es el tipo de relación que yo quiero, donde pueda además aceptar y querer a mi familia tal y como es. Para mí fue eso como, wow, porque sí me alejo de mi familia, pero no dejo de ser familiar, ¿no? O sea, amo a mi familia,
Y yo nunca haber tenido una pareja que respetara 100% mi familia, para mí era muy difícil. Y el encontrar a alguien que dijera, están bien pinches locos, sí, pero si eso te hace feliz, yo estoy feliz. Porque además, o sea, siempre decimos, entrar ya a una reunión familiar es rudo. Mi familia es ruda, es Los hará una. de mucho sarcasmo, Pesado. de mucho bullying. Somos una familia abusiva, o sea, el amor se manifiesta de una manera muy abusiva. Y siempre entrar es complejo porque aunque quieran ser agradables y bonitos, son rudos, Es un ¿no? amor apache. Entonces, pues, ¿cuántos se fueron a la primera reunión de la familia? Sí, no, o sea, muchos huyeron. O sea, de literalmente primera reunión familiar sin El día siguiente ya no lo vieron. y ya ghosting, ¿sabes? O sea, Siguiente reunión, no, ya. No aguanto. el otro ya sí, ya todo. Y primer reunión de Navidad, Primera o sea, Navidad. de Navidad, ni siquiera Navidad familiar. Ni siquiera todos. No, Navidad Núcleo. hermanos. O sea, nosotros cada 2 años los Medina nos reunimos y se juntan todos los Medina, pero los hermanos, o sea, como la familia, todos los hermanos nos juntamos y hacemos una Navidad. Entonces, era la primera que estaba ese galán. Y literal, se fue a la mitad de la cena. No. Y comprometidos. Bueno, ya no quería decir más. Pero Comprometidos, sí. O sea. Fue donde se rompe el compromiso. Es donde, exacto, él también se da cuenta y yo también dije, ¿qué chingados vamos a hacer? O sea, estamos a tiempo. Y además ya con boda en febrero, o sea, bueno, no teníamos la boda en junio, pero ya estaba todo. O sea, literal, ya teníamos vestido, ya teníamos salón, ya teníamos misa, ya teníamos todo. Faltaba literal, así, invitaciones. Era lo único. Porque además ya la gente, los invitados de foráneos ya sabían. Sí, ya había boletos habían comprado, o sea, sí, eso sí. Y que dicen, sí, ese es la dosis que suele ocurrir con mi familia. Sí, porque además no es como que de poquito, o sea, me acuerdo también un ex que estábamos en una reunión y fue cuando sale. El primero Y cuando sale, ¿no? Así de, nos enteramos que hay otra familia, nos enteramos que no sé qué, no, bla, 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 bla. No, pobre güey, o sea, dijo, ¿qué chingados hago aquí? O sea, corre, corre. Y además eso es importante, o sea, te casas o tu relación es con la familia. O sea, sí te casas con él, pero con todo. No, con el paquete completo. O sea, no hay forma de que solo escojas a la persona. O sea, es el paquete. Sí. Es que me choca su papá, pues es el paquete. Es que me choca es el paquete. Y más si eres familiar, ¿no? O sea, si estás casándote con alguien familiar, ¿no? Porque de cierto modo te puedes alejar, ¿no? Te puedes casar con la familia, pero te alejas, te haces como que no pasa. Sí, pero al final del día le estás diciendo a la persona que se traicione o tú dejando de... Por eso, a eso me refiero, pero pasa. ¿Cuántas relaciones no pasa? Sí. Y aquí es güey, pues ya trabajamos tanto que si quieres es esto, ¿no? Sí, esto es lo que hay. Tú decides. Oye, y él, ante nuestra locura, ¿qué dice? O sea, porque sí, pues, además somos de carrilla muy dura. Me da miedo, la verdad es que sí me daba miedo, me acuerdo que al principio decía, ¿y cómo? Porque cuando empiezas como a trabajar en ti y hablas otro idioma, porque en realidad ya hablas otro idioma, yo decía, estoy dispuesta. Y la burla de este lado es de otra forma, o sea, y es una burla pesada. Dura. O sea, es una burla. Sí, de que sabes en dónde. Y sabes en dónde y además y hazte responsable, güey, o sea, hazte cargo, es tu pedo, ¿sabes? O sea, no me vengas con que yo te dije que por mí llegaste tarde, o sea, esta es mi parte y la tuya, ¿cuál es? Hazte cargo. Pero ¿sabes qué? Algo que creo que ayuda mucho es, no se toman las cosas personal y la sed de aprender de Sergio, porque yo me acuerdo que decía, puta, cuando se dé cuenta que mi hermano está bien pinche loco, que somos una familia bruja, que somos bla, 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 dije, va a correr, o sea, y cuando empiezo a decir, no, pues yo con la energía y no sé qué, y él empieza como a tener ese cierto interés, que dije, si él quiere, yo o sea, sí, yo lo comparto, ¿no? Si no quiere, también, pero también es más pesado de este lado el decir, estoy dispuesto a estar con una pareja que no quiere evolucionar. Creo que esa es una de las preguntas o de los cuestionamientos más rudos, porque
Yo siempre digo, en una relación en la que sea te puedes raspar y en la caída te vas a raspar. Sí, ¿Por qué? Porque no se conocen, porque son dos mundos diferentes. Dos educaciones. La pregunta es, ¿me quiere chingar? Si la respuesta es me quiere chingar, ¿qué haces ahí? Y el respetar procesos, ¿no? Porque yo siempre lo he dicho y se lo explico a él, ¿no? O sea, pues somos como unas orugas o unas mariposas. Hoy soy una mariposa. Sé que tú tienes el potencial, pero hoy no hablas este idioma. O sea, yo tengo que respetar tu proceso y ok, ¿quieres aprender? Sí. Y yo hay muchas veces que lo puedo ver y puedo ver el camino muy fácil para que él lo pueda ver, ¿no? Me acuerdo cuando comprábamos la casa y él entra como en crisis económica y le dije, no estás solo, ya pasé por ahí, ¿no? O sea, tranquilo, Sí. o sea, sé lo que estás sintiendo porque créeme que sé lo que estás sintiendo y por dentro me decía, tampoco le des la respuesta, cómo resolverlo, ¿no? El respetar y decir, güey, veo que te vas a meter un pinche putazazazazo, pero aquí estoy. Y eso es algo que ayuda. Y porque al final, por más que, y lo hemos platicado muchas veces, por más que yo pueda tener o no la respuesta, o ver o no ver, percibir o no percibir, sentir o no sentir, al final lo único que importa es la manera en la que lo vives. Y, y desde ese lugar entonces creo que lo que ha sido importante o ha sido trascendental para no volvernos locos, porque sí, de verdad, o sea, la familia es ruda, es esa capacidad de poder tomar las cosas de una manera muy, muy a la ligera, sabiendo tomar cada uno la parte responsable de lo que le corresponde, ¿no? Totalmente, y respetar cada proceso, ¿no? Y respetar el sueño de la gente. O sea, ¿por qué voy a querer ir a despertarte cuando estás dormido? Si al final, si tú me preguntas, me acuerdo mucho, 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 mucho. Estábamos en una boda, Cintia, su pareja de ese momento, yo y mi pareja de ese momento. Y su pareja de ese momento, digamos un poco farol, se acerca conmigo, le dolía la cabeza y me dice, me quitas el dolor, sí, a ver si es cierto que me quitas el dolor de cabeza. Y le dije, no estamos en el lugar ni en el momento. Es que me duele muchísimo. Si quieres te trabajo, pero te digo lo que veo. Sí, 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 sí. Lo empiezo a trabajar. Se le quita el dolor de cabeza, se le quita el dolor de cabeza, sí. Ah, qué bueno. Es esto. Se fue a llorar, ¿te acuerdas? Si no, ya no salió en la boda, se fueron tú y bueno, voy a decir quién. Pero, ¿por qué? Porque al final del día sí es rudo. O sea, si tú me lo preguntas, te lo voy a decir, pero tampoco es mi responsabilidad. O sea, tampoco tengo que despertarte o tengo que decirte algo cuando no lo quieres ver o no estás listo para verlo, porque se vuelve entonces lo puedes ver, un abuso mucho más fuerte. No, y es comprarte un problema, ¿no? O sea, no lo puedes ver y ¿para qué me voy a pelear contigo si no hay peor ciego que el que no quiere ver? O sea, dejémoslo así, ¿no? Cada quien despertará cuando quiera. De nuestra casa, bueno, de donde vivíamos, ¿qué es de las cosas que más recuerdas que no funcionaron? Híjole, eso puede estar muy complicado que me preguntes porque mi niñez la tengo yo Floreada. bloqueada. O sea, Cintia niña, se acuerda por las fotos o lo que le han contado. De ahí en fuera, ahora, ¿no? Que ya estoy trabajando y que tengo ciertas revelaciones, hoy sí te puedo decir que veo sueños, ¿no? Y puedo despertar de ahí. Pero, ¿qué no ha funcionado? Pues el simple hecho del miedo a tenerle a mamá. Eso no me funcionó a mí definitivamente. Y desde mi lugar es no cumplir su expectativa. Sí, por supuesto, o sea, porque era clarísimo yo tengo que ser como mi mamá, yo tengo que ser perfecta con mi mamá, y es que yo voy a ser la primera hija de mi mamá que le voy a dar un título con excelencia, y es que yo le voy a dar una maestría a mi mamá, y es que yo me voy a salir de esta casa de blanco. Y cuando caigo en cuenta, porque sí, me acuerdo que cuando me dan el anillo, para mí fue un shock porque no me lo esperaba, llevábamos muy poco, o sea, realmente era muy poco en esa relación, y cuando me dan el anillo, yo me acuerdo que dije, pues es lo que sigue, ¿no? O sea, como Es lo que toca. pues ya acabé mi maestría, pues ya es lo que sigue, X. Y hoy lo comparo con este momento y digo, no mames, o sea, allá no estaba ni disfrutando el momento y hoy sí, y el decir, no lo voy a hacer hoy como tú lo hiciste, eso está fuerte.
Y como tú lo hiciste, además sabiendo que la historia que nos sabíamos no era la historia real, ¿no? O sea, había muchos pies atrás, muchas cosas atrás, y que al final, y recuerdo muy bien esa discusión con mi mamá que le dije, pues, ¿de qué te quejas de las mentiras si es igual de mentirosa? ¿No? Se escondieron las fotografías de sus bodas, Qué ¿no? O mal. sea, No hay esas fotos. no, porque Creo que desapareció. ciertas hermanas tienen fotos, pero está cañón. O sea, está cañón el control de controlar a todos. ¿Qué poder? Y por querer cuidarnos, ¿sabes? Cuando al final del día, además, hacía responsable todo el tiempo de la decisión a mi papá. Y entonces empiezas a rascar y a buscar y dices, ay, por favor, pues Sí, hay como ya no voy a hablar de ellos como porque no dice, están aquí, pero como dice Sergio, ¿no? De que cuando empiezan a platicar, no sé por qué sale el tema de las enfermedades, ¿no? Y entonces empiezan a preguntar a Sergio, no, pues en tu familia qué hay, ¿no? Y hay como 3 cosas en su familia. Y le dice mi mamá, uy, Cintia, ¿ya viste el paquete genético? Y se voltea a Sergio tan natural y le hace, ay, no manchen, ¿es en serio? O sea, sí, sí, de nuestro lado sí hay cosas. y todo. Todo. O sea, Es un todo. catálogo de enfermedades, trastornos mentales. Déficit de atención, todos los problemas habidos y por haber. Entonces sí dices, no, hombre, paquetes genéticos acá. Y para Cintia, que sí. ¿Qué sigue? Hoy seguir trabajando en reencontrar a mi niña, seguir sanando esas partes, ¿no? Porque te das cuenta que cuando empiezas a trabajar y entiendes el porqué de ciertas enfermedades o de ciertas cosas, o el por qué decides nacer en esta familia, entonces hoy para Cintia, ¿qué es esta misión de por qué escogí a esta familia y el que si está en mí, que las mujeres en general puedan hablar y conocerse sin ciertos tabús, pues eso, ¿no? Y seguir haciendo como lo que me apasiona. Me, me encanta y me enorgullece ser tu hermano, lo sabes. Además, es la única que decidió trabajar en la empresa de mi papá Y traicionarlos. y traicionarlos, pero traicionarlos Amorosamente. porque al final del día había habido una traición ya y, ¿sabes? O sea, y creo que, Cortar ese abuso. ajá, y es algo que mi papá nunca se había permitido hacer, ¿no? Entonces, me parece que, que, que es algo súper fuerte, pero sobre todo que eres la única hasta ahora que ha estado dispuesta también a poner en su lugar a mi mamá de alguna forma, ¿sabes? De una manera mucho más amorosa, con distancia, y también dándote cuenta, pues que sí, no es lo mismo que lo mismo, ¿no? No, y que está clarísimo el patrón que hay ahí, ¿no? O sea, a lo mejor dices de un lado amoroso porque hoy lo puedo ver, ¿no? O sea, dices, no mames, o sea, me convertí en lo que juré que nunca iba a ser. O sea, está muy cabrón. Si, Porque hasta en cierta en la si, pareja. si algo se enojaba Cintia era de cómo mi mamá cuidaba sus plantas y del desmadre que tenía de sus plantas y de las de no sé qué de sus plantas. Y entonces, pregúntenme de qué hablan en el chat de la familia. De plantas. Me piden tips de plantas. Sí. Sí, y encontrar una pareja que, o sea, a cada rato le digo a Sergio, ay, sí, Manolito. O sea, está muy cabrón. Pero sí decirle, no, pero yo no soy tu mamá. Y yo no soy responsable Por eso, o sea, te amo, pero uh-huh. yo no, así yo no lo voy a hacer. Y quiero a alguien que se cuide, ¿no? O sea. Y que se haga cargo. A su forma o a su manera, ¿no? Pero. Exacto. Hermana, pues gracias por estar en este espacio. Esperemos que no sea el primero, sino que sean varios. Tenemos muchos temas de qué hablar. Podríamos hablar de muchas cosas, pero gracias por compartirnos de ti. Algo que tú quieras decir, algo que tú quieras compartir. ¿Qué más? Nada más. Gracias por ser mi cómplice. Gracias por tener esa como conexión desde chicos de, a pesar de las distancias, saber si a alguno le pasaba algo o no. Y listo, o sea, insisto, hay muchas historias y también hay muchas historias chistosas que podríamos contar, pero este proceso hoy entiendes el por qué escoges a tus aliados. A lo mejor hay cosas que no
no comulgo, no respeto, pero no por eso lo quiero cambiar, ¿no? Entonces, yo te amo. Y sobre todo el saber que sin importar el camino, lo importante es disfrutarlo, ¿no? Y a lo largo de muchos años quise correr muy rápido y en ese correr muy rápido no lo disfruté y creo que son de las cosas que más hoy me he llevado en la vida, el disfrutar cada momento. Gracias por estar acá, es un placer, te amo infinitamente. Yo a ti, te amo. Muchísimo.